partir de hoy comienza una nueva historia. Trilogía política. Podemos no tener la verdad, pero sí una opinión. Como la sentimos. Los temas más candentes sobre la mesa. 3 voces, 3 pensamientos, 3 personalidades, 3 empresas, una finalidad: informar. Sintonízanos de 1 a 2 de la tarde por sr490.com, www.noticiasenmichoacán.com y radiopolítica.mx, la estación con liderazgo en Michoacán. Trilogía política. Trilogía política. Hoy es jueves 8 de octubre del año 2015, y bueno, pues estamos en una emisión más de Trilogía política, y bueno, pues casa completa. Buenas tardes, Humberto. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros en este espacio informativo de Trilogía política. Rosalía Hernández, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros en una emisión más de Trilogía política. Hoy, como dijo Elizabeth, ya jueves 8 de octubre de este 2015. Y bueno, pues también invitado Elizabeth. Hoy tenemos un invitado especial, y déjame decirte, bueno, que nos va a refrescar un poquito la memoria. ¿Se acuerdan, muchachos, de estos acontecimientos, de estas inundaciones fatales que azotaron a Michoacán, y que se estuvo luchando incluso porque se declarara alguna parte del estado como zona de desastre? Así es. Bueno, pues viene un testigo presencial de aquellos acontecimientos, quien fungiera entonces como delegado del estado. Y bueno, pues está con nosotros el doctor Diego Romero Chávez. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Con el gusto de saludarlos, corrijo, soy abogado y maestro de Derecho. ¿Tiene doctorado? Estoy en la conclusión Yo del ya doctorado. leí. Pero bueno, por estar tantos años al frente del ISSSTE en diferentes estados de la República, bueno, ya la gente te señala como el doctor, ¿no? Y no lo corriges, pero es importante que lo sepa todo el auditorio. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Quiero decirle a todos los que nos escuchan y a quienes nos ven por la red, que bueno, pues este programa siempre ha estado atento de la función que ha venido desempeñando, la sensibilidad que les caracteriza con los funcionarios que cumplimos, porque suena mal que lo diga yo, pero remontándonos hace 2 años cuando la tormenta Manuel, los sucesos tan lamentables que vivimos en toda la costa de Michoacán y Tierra Caliente, pues ahí estuvimos haciendo acto de presencia y cumpliendo con el mandato entonces de Sebastián Lerdo de Tejada, quien fuera el director general del ISSSTE, y desde luego de Jesús Reina García, quien era el gobernador en funciones. Así es. Pero yo quiero que comencemos, no sé si piensen en diferente, Rosario y Humberto. No sé si comenzamos con algo de las noticias del día de hoy, y platicamos vamos intercalando ahí con el licenciado un poco del recuerdo de esta situación que se vivió en el estado de Michoacán. Así es. Sí, pues iniciamos, ¿no? con la información. Hoy en una entrevista que le hacen, bueno, hoy el gobernador, bueno, pues tuvo actividades, y en una entrevista que le hacen precisamente porque, bueno, pues está montando un operativo para, hubo una detención importante en lo que es la zona de Tierra Caliente, y bueno, pues ahí los medios le expresaban al gobernador que si, ahora sí que el refuerzo que pidió a la federación, pues para en el tema de seguridad, era precisamente para capturar a todos estos delincuentes que han estado azotando a todos, algunos, ¿no? Dice Silvano Aureoles que andan detrás, que ya saben quiénes son, y que andan detrás de él, pero que bueno, pues esto es una investigación de inteligencia, no tanto como un operativo que estén montando, porque bueno, pues parece ser que el cabecilla de todo esto está ahora sí que en la zona de Tierra Caliente, que es sobre todo en el municipio de Apatzingán, y que bueno, pues ellos están trabajando en eso. Y también hablaba sobre la detención de los presidentes municipales, los secretarios, los directores de seguridad pública, y donde dijo que fueron llamados a presencia, ni en ningún momento fueron detenidos, simplemente fueron
invitados a presentarse, y que bueno, pues ya algunos estaban quejando que porque los habían llevado con engaños, que los habían llevado maltratados, y bueno, pues dijo, no, que no se empiecen a quejar, que no empiecen a hacer ruido ni empiecen a hacer distorsionar la información, porque por eso luego malinformamos a la sociedad, y las veces que sea necesario requerir su presencia ante los cuerpos policíacos, así será. Ante las instancias judiciales, pero te voy a decir, a mí me parece correcto, y además también que yo coincido en que no haga mucho ruido, porque parece ser que tienen señalamientos fuertes, entonces, bueno, pues yo no digo que sean culpables, pero bueno, pues que vayan y que declaren lo que tengan que declarar para que se esclarezca su inocencia, ¿no? En caso de que así sea. Yo opinaría rápidamente nada más, hay que tener mucho cuidado con lo que está sucediendo, porque esto se puede volver a repetir al michoacanazo, donde se gestó una serie de argumentos de que si estaba o no estaba. Después del michoacanazo se empezaron a dar muchas acusaciones, hasta ya después con los propios videos, quién aparecía, quién no aparecía, quién estaba involucrado, quién no estaba, y esto lo único que hace es que el Estado primero se descomponga prácticamente, ¿sí? El volver a repetir esta novela vuelve a tensar un poquito por lo menos al estado de Michoacán, y sobre todo, bueno, pero también el gobernador tiene el compromiso de resolver el problema de inseguridad que vive el estado de Michoacán, y creo que tiene que comenzar de alguna manera, porque incluso te voy a decir que siguen las llamadas para extorsionar, las llamadas telefónicas. Continuamos registrando muertes, asesinatos, o ¿cómo les dice esto? Ajustes de cuentas. Entonces continúa este problema de inseguridad, y hizo el compromiso de resolver este problema, y bueno, pues de alguna forma tiene que comenzar, ¿no? Claro. No sé qué. No quiero opinar. Sí, desde luego que voy a opinar, no tengo empacho de hacerlo. Yo creo que a 8 días de que el gobernador Silvano Aureoles Cornejo jurara ante la Constitución de hacerla valer y de respetarla, pues está dando cuenta de uno de sus primeros compromisos, ¿no? En materia de seguridad pública. Yo recuerdo el discurso oficial de la toma de protesta, donde el gobernador invitaba a los ayuntamientos, a los 113 ayuntamientos del estado, a firmar el acuerdo del mando único. Al tercer día de la toma de protesta del gobernador, en un acto claro de gobernabilidad, mandó llamar a 5 directores de seguridad pública de 5 municipios, particularmente la región de la Tierra Caliente por el rumbo de Huetamo, Tiquicheo, Carácuaro, entre otros, ¿no? Y hoy declara el gobernador que en ningún momento fue un acto de prepotencia, ni mucho menos, que era dentro de los compromisos que planteará la nueva estrategia de seguridad pública, mandar llamar a los operativos y empezar a diseñar estrategias para hacerle frente a este grave problema que nos acusa a todos. Sin ser silvanista, desde luego que eso lo aclaro, reconozco que la sola presencia hoy del gobernador Silvano Aureoles en la rueda de prensa, donde dan a conocer la detención de 3 elementos muy vinculados con los grupos del crimen organizado, deja clara la disposición que él tiene para que las cosas sean diferentes. A 3 días de la toma de protesta del gobernador Silvano, vimos un despliegue en la ciudad de Morelia. Yo no sé si para que nos diéramos cuenta que él tiene capacidad de gestión, donde le llegaron helicópteros nuevos y equipamiento por un orden millonario para fortalecer la seguridad en el estado de Michoacán, y estamos empezando a ver arribar al estado también a los 5,000 elementos que dijera también en su discurso, y que lo acordara minutos o horas antes con el secretario de Gobernación, que estuvo presente en su toma de posesión. Hay mucho por ver todavía, ¿sí? Porque también han pasado muchos sucesos que no han estado a la luz pública, como los enfrentamientos en Tancita, los enfrentamientos en Tepalcatepec, en Aguaje, en Aquila. Estos grupos están tratando de medir fuerzas con el gobierno del estado, y están tratando de también dejar clara su presencia. Hoy yo invitaría a todos los actores políticos, en lo que se refiere a la toma de decisiones jurídicas, a los diferentes poderes, a todos los que, aunque tengan una banda de partido, hagan el mejor de los esfuerzos, porque
estamos en una situación en materia de inseguridad en la que nos está llegando a todos, Así es. y a todos es porque en el caso particular también puedo ponerles enseñar los mensajes y Así los es. números de las diferentes llamadas de extorsión que me mandan, y eso nos deja intranquilos y no podemos desarrollarnos en el día a día por estar pensando en que si nos pudiera pasar a nosotros. Exactamente. Yo reitero, yo lo que único que argumento es la situación de que debe de hacerse todo con claridad, como debe de ser. Pero inicie con claridad, Humberto. No, yo lo que me refiero es evitar en cierto momento que se vaya a empezar a manejar información que no es muy apropiada y que suscite esto. A ocultar como se venía haciendo en otros si se hacen bien las momentos. detenciones, si no son, si se fue con engaños o no fue con engaños, porque a final de cuentas eso enrarece, y yo lo decía, enrarece mucho al Estado, pero además recuerden que esto también nos provoca que después muchos de los delincuentes, cuando no se hacen bien las cosas, terminan en libertad. Pues por eso están los derechos humanos, ¿no? Y ahí tenemos el caso de los recientes cuatro militares, con el caso de Tlatlaya, que quedaron en libertad porque no se hicieron bien las cosas. Entonces, después vienen los malayas, vienen las quejas de la sociedad cuando decimos es que el gobierno no está haciendo bien su chamba, y no hablo nada más del gobierno federal, hablo del gobierno estatal, en este caso hoy perredista, que tienen que hacer las cosas lo más transparente, como debe de hacerse, para que en cierto momento las cosas estén todas claras para todos. Fíjense que yo comparto el punto de vista parcial, pero también les recuerdo que hay un nuevo sistema de justicia penal acusatoria, y por esa razón comparto el comentario, porque el nuevo esquema judicial en materia penal nos dice, ¿sí?, que hay un procedimiento que se debe de seguir a la perfección. Si este procedimiento tiene vicios de origen, se rechaza totalmente. Miren ustedes, ya no hay las famosas investigaciones, hoy se llama carpeta de investigación, ¿sí? La carpeta de investigación inicia desde el momento en que la primera autoridad interviene en ella. La inmensa mayoría de los casos, el primer elemento de autoridad que interviene es el policía. Así es. Y les recuerdo a ustedes que hemos tenido un gran conflicto en Michoacán para el sistema integrador, que nada más hemos abierto 2 juzgados como tales, que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Antonio Magaña de la Mora, viene levantando la mano desde hace 2 años diciéndole al gobierno de Michoacán: necesito recursos. La reforma de la ley penal que fue integrada en el año 2005 nos daba una fecha perentoria, esta ya se venció. Sí. Y si vamos a juzgar unos asuntos con el viejo sistema y otros asuntos con el nuevo sistema, pues vamos a darle un área de oportunidad a la delincuencia organizada y a mis compañeros abogados que son muy letrados en este sentido, pues para sacar a los que están detenidos sin argumentación suficiente. Entonces reconozco tu participación, pero también habrá que decirle a las autoridades, particularmente al gobierno del Estado, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, que ya es tiempo de que hagan lo que se debe de hacer. La ley es muy clara, debemos de tener estos juzgados en todo el Estado, debemos de tener a todos los elementos de seguridad en el Estado preparados y capacitados para que no sean el pretexto de ver nuevamente a los delincuentes en la calle. Y aquí pasa algo interesante, licenciado. Precisamente la capacitación de los policías que se deben de integrar a este nuevo sistema de justicia penal, y que como se ha venido ahora sí dando a conocer desde que se inició el arranque de la capacitación para todos estos policías, se han estado cambiando los policías. ¿Por qué? Porque unos los despiden, otros ya los cambiaron de lugar, y entonces otros no cumplen con los, ahora sí que los requisitos de control y confianza, y los tienen que dar de baja. Entonces, mientras no ahora sí que se unifique o se reglamente a los elementos de policía, pues no vamos a tener unos policías no se lleva la para que puedan estar. Es una chamba que reconozco que es una chamba que está haciendo en este momento el gobernador del estado, cuando dice: a ver, tienen que estar todos, y todos tienen que pasar por su examen de control y confianza. El asunto es que no podemos permitir efectivamente que ya pase tanto tiempo, porque ya venció, esto ya venció. No, ya estamos en el tiempo. Y también hay que decirlo, también el gobernador, incluso ayer lo platicábamos, 100% de aumento salarial a los policías, creo que compromete
compromete a los efectivos y da un poco más de confianza a la Certidumbre para ciudadanía, ellos. ¿no? ¿Vale? Certidumbre a ellos mismos. Sí, Sin pero embargo, yo creo que prometer, ¿sí?, que te va a pagar más, no justifica la causa. Miren ustedes, cualquiera de los elementos policiales que van a hacer sus exámenes de control y confianza, no es nada más ir a hacer un examen escrito y no, son 8 procesos, ¿sí? Para poder desarrollar los 8 procesos que tienen que ver con los exámenes toxicológicos, con de contra de las mentiras, el polígrafo, el psicológico, el psicométrico y demás. Cada elemento se lleva por lo menos 1 mes y medio en que le hagan todo este tipo de exámenes, porque además esto lo tiene que hacer la propia Procuraduría General de Justicia en el Estado, no se hace servir de las instituciones para los diferentes estudios de laboratorio que se les tiene que hacer. Según el censo que se publicó hace un par de meses, cuando estaba el tema de Jara con relación a los agentes de seguridad que se llevarían, recuerden que emitió un decreto, decían que teníamos alrededor de 1.600 elementos de seguridad pública en el Estado. Si ese fuera el caso, ¿cuánto se va a tardar, ¿sí?, el gobierno de Michoacán en aplicarle los exámenes de control y confianza a esos 1.650 policías? Esa es una. 2, tendrá que hacérselos a los que acaban de ganar el amparo en la Suprema Corte de Justicia para que los vuelvan a reintegrar. Los 30 policías. Los 30 policías en Michoacán. Y que es muy lamentable porque la argumentación que presentó el gobierno del Estado entonces no fue suficiente para causar inmovilidad del proceso. Bueno, ahí regresamos al asunto de Humberto, a la opinión de Humberto, ¿no? Que no se hacen las cosas como se deben hacer, ¿no? Mira, yo no sé si ellos estén o no estén en regla. Bien, pero déjame terminar la idea. Entonces, el gobernador declaró que en 15 días manda unificado y en los exámenes a todos los elementos de seguridad pública. Ya les dije que es un proceso. Son 8 procesos que se hacen en mes y medio. Entonces nunca van a ser 15 días. No. Perdón. Sí, no. Esto ya es la parte que tiene que empezar a analizar, se tiene que empezar a revisar, porque efectivamente no se puede estar nada más dando puras promesas o puros discursos cuando sabes que ya en la realidad te llevas mucho más tiempo. Si no tienes bien estudiado cuál es un procedimiento, esto es lo que nos pasa. Yo creo que el gobernador no tiene... Y ahí muchas veces nosotros como medios de comunicación estamos presionando a los propios funcionarios cuando decimos, y ya, tú dijiste que 15 días, y a veces... Hoy el gobernador en ese sentido, en una entrevista que le hicieron precisamente, dice que estos 5,000 policías que vienen, apoyo al Estado, es mientras los policías del Estado están capacitados para poder integrarse al trabajo y calificados, entonces por eso solicita a todos estos policías a la federación para que, bueno, pues en eso vayan apoyándole en los trabajos de seguridad. Yo, sin ser silvanista, ya les dije, yo creo que el gobernador está en su justo derecho y en la dimensión de la personalidad que ostenta, de lo que quiere hacer en Michoacán. Pero me pregunto yo, él no está obligado a ser un experto en materia de seguridad, no está obligado a ser un experto en materia de educación, en materia de salud, y escogió a los mejores hombres. Y ya toqué 2 temas, salud y seguridad, ratificó a los 2 mejores hombres. Y lo están obligando a hacer declaraciones de esta naturaleza, porque son los que deben de retroalimentar al gobernador. Bueno. Entonces, ¿dónde está pues la...? No, ese es el cuestionamiento que nosotros hacemos cuando se ratificaron a estos 2 secretarios, al procurador y al secretario, ¿no? Que habíamos hecho ya el cuestionamiento, pero también nos comentan que va a haber ahí algunos ajustes. Lo que pasa es que como ya todo se sabe, o por lo menos se especula en el pasillo, ¿no?, que estas 2 personalidades que integran el gabinete, estas 2 personas, ¿no?, de Silvano, pues vuelven imposición del gobierno federal. Pero a ver, mi pregunta es que los michoacanos están para que se hagan compromisos con su seguridad, con su salud pública. Michoacán está para experimentos del gobierno federal o de otro tipo de intereses. No, yo creo que ya todos experimentamos en este sentido, cuando llegaron gentes ajenas al Estado, y que, bueno, pues quieras o no tenían el conocimiento de cómo se movía, cómo se manejaba el Estado, y eso provocó también envidias, muchos problemas que al final... Miren, es muy lamentable decirles que cuando se incorpora el gobierno federal en este plan por Michoacán,
Hubo 3 delegados federales, porque era mi ramo, certificados, los mejores delegados a nivel nacional, a quienes les entregaron reconocimientos y los corrieron, se los quitaron de enfrente, les cerraron todas las puertas de posibilidades, no pudieron actuar ni en las campañas electorales, no pudieron aspirar a las candidaturas, no pueden aspirar a alguna responsabilidad porque los marcaron. Y cuando vamos y estudiamos cada una de las dependencias, ¿sí?, nos damos cuenta, ¿sí?, que se hicieron las cosas sin ninguna observancia los procedimientos administrativos. No, o sea, se hicieron, sí, exactamente. A mí eso también me ha llamado la atención, lo hemos tocado aquí en la mesa y yo creo que hoy vale la pena repetirlo. Yo no entiendo muy bien, bueno, cada día entiendo menos el sistema, que premia a los malos elementos y castiga a quienes hacen bien su labor. Yo por eso dije que yo ya no me porto bien, ya de plano, porque es una situación que nosotros le hemos comentado, ¿no? Sí. No lo entendemos todavía. Y que ahí entramos al tema que hemos dicho, que después con qué cara o con qué carácter vas y le exiges a la ciudadanía que haga o que cumpla ciertas leyes o que tenga o haga su obligación como ciudadano, cuando vemos que los servidores públicos que llegan algunos, híjole, te quedas Sí, que hay que pregonar con el ejemplo. No, pero te quedas así y dices, ¿por qué le exigen? ¿Por qué me exigen a mí? Pero por eso si te fijas, lo que utiliza el gobierno es la presión del poder. Cuando te llegan a ti los requerimientos de Hacienda es bajo presión, o sea, o te presentas y cumples o te vas a la cárcel. ¿Sí me explico? O sea, es la única forma, porque precisamente creo que les falta la calidad que dices, Humberto, para... Y coincido mucho con el licenciado en el sentido de que, bueno, efectivamente, y en todos los tanto partidos como en la ciudadanía encontramos elementos que pueden dar una buena señal de trabajo en cada una de las instituciones, que resulta que cuando hay ciertos movimientos en los gobiernos, terminan dejándolos a un lado y dices, bueno, todo el trabajo, todo lo que se desarrolló, no entendemos. Llega el nuevo y dice, no, eso está mal, vamos a hacer cambios, y hace las cosas. Pues simplemente hay diputaciones, en diputaciones, se les regalaron diputaciones a personas que, bueno, yo debo decirlo con todo respeto, pero ¿te recuerdas aquel primer discurso de la diputada Torre? Bueno, en el primer discurso, porque bueno, yo me quedé un día antes, era perredista, servía al PRD, incluso fue parte de la organización esta que llevó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la universidad y tal, eso sucedió un día. Al día siguiente, pues ya dijo que cuando la nombraron dirigente estatal presidente de la Fundación. Sí, presidente de la Fundación Colosio, pues ya dijo que no, pues que ella, periodista de toda la vida, pues que ella estaba ahí para servir a su partido y tal. No conocían el partido, al Revolucionario Institucional, pero bueno, esto le valió, bueno, más otras cositas, llegar a una diputación. Es ella, es la otra, es otro caso de regalo de diputación, y hay más, que les regalan las diputaciones y dejan a gente con trayectoria, con trabajo de partido, con trabajo en la función pública, los dejan afuera, y no los dejan ni siquiera acercarse a la posibilidad de aspirar a un puesto. No, y además, a ver, por ejemplo, ahorita que se están dando estos famosos cambios o relevos, sobre todo en delegaciones, y licenciado, tú que conoces perfectamente cómo se da este asunto de las delegaciones, cómo son los trabajos, cuáles son la manera en que puedes estar completamente en una interlocución con el gobierno federal y con el gobierno estatal para poder cumplir con esas labores, y que luego a veces llega gente que no tiene la capacidad de experiencia. Lo vimos en este ejercicio al que yo hacía referencia. Vino gente muy valiosa que habrá que reconocerles, sí, claro, pero la inmensa mayoría vinieron personas que no tienen compromiso con tu estado. Venir solamente por resolver tu problema de un trabajo que te dé un ingreso para darte una calidad de vida no es suficiente. Hoy los servidores públicos debemos de tener un compromiso formal por lo que estamos haciendo. Le mencionaba yo hace algunos días a un amigo conocido aquí moreliano, me decía, ¿y si te ofrecen algo, lo vas a aceptar? Le dije, bueno, es que desde luego tengo necesidad de trabajo, tengo
necesidad de desarrollarme profesionalmente, pero yo estoy en la posición de que si me ofrecen tendrá que ser algo en lo que yo pueda servir, lo que pueda transformar, en lo que realmente pueda trascender, y no me refiero nada más políticamente, sino me refiero en las acciones de la inmensa mayoría que se ven necesitados de ellas. Ustedes hablaban ahorita del tema de las diputaciones regaladas, y no nada más en mi partido, sino en otros lados. Pero fíjense que ese no es el problema. La profundidad del análisis del tema nos tiene que llevar, ¿sí?, al resultado que deben de dar ellos en la función que tienen. Aquí me voy a tener que poner una grapa en la boca, pero digo, yo siempre he sido muy respetuoso. No podemos seguir permitiendo que el arribo de estos escenarios políticos, de estos compromisos en las diputaciones, que como consecuencia le den a la sociedad un reparto de cuotas de partido en las diferentes instituciones. Así es. Se viene la renovación o el cambio de varias instituciones que en la letra, en la norma, en la Constitución se dice que deben ser autónomas, ¿sí?, probas, quienes las representen. Así como pasó el vocal de transparencia el día pasado del Itaimich, ahí dice el reglamento orgánico que no debe tener militancia en ningún partido político ni participación. Y España pero todos los que han estado en el Itaimich, perdóname, todos si nos vamos al Tribunal de Justicia Administrativa, justicia penal administrativa, justicia contenciosa administrativa, perdón, pues vamos viendo los colores, ¿no? Ese es el grave problema. Esa es la consecuencia de las tomas de decisiones tan ligeritas. Miren ustedes, estos policías de los que hablábamos hace rato presentaron sus recursos de inconformidad ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque la local, no tengo nada en contra de mi maestro, pero la local no les satisfacía sus necesidades, no les escuchaba, ¿ah? Sí, claro. Si nos vamos al Instituto Electoral de Michoacán, que dejó mucho que desear en la elección pasada, tanto que dejó vulnerable al Tribunal Electoral del Estado, ¿sí?, tanto que dejó vulnerable al Tribunal Federal Electoral por las acciones, integraron por cuotas de poder, y los integrantes, consejeros y vocales, desde luego que actuaron con cierta parcialidad. No tengo elementos claros en la mesa para decir en esto y en esto y en esto, pero si vemos las resoluciones que emitió la regional de Toluca en materia de los recursos de inconformidad presentados por los partidos, señala la incompetencia de muchas áreas de la autoridad electoral. ¿Cuándo se había visto, perdón que me interrumpa, cuándo se había visto que se conformara una legislatura y al día siguiente se volviera a reconformar? Porque resulta que los diputados ya no eran diputados porque ya le tocaba a ese, entonces y eso es lo que acabamos de ver y lo que está por venir. La Sala Superior del Tribunal Electoral emite un resolutivo donde regresa a los diputados plurinominales del PRI a la posición que se les había arrebatado en el regional previamente, ¿no? Y deja dos puestos vacantes. El puesto del diputado local electo por el principio de mayoría relativa en Ciudad Hidalgo y el diputado local electo por principio de representación proporcional, ¿verdad? Y dicen, es que si gana el PRI, pues el diputado va a ser para el PRD, y si gana el PRD, pues el diputado va a ser para el PRI. ¿Y qué tal? Fíjense, que hagan acuerdos en la región y gane otro partido. ¿Sí? ¿Qué tal si la alianza verde-PRI no se da y se da una alianza verde-PAN? O todos los chiquitos, Convergencia, Movimiento Ciudadano, PT. Bueno, ya anunciaron que ni partido manista ni... Pero tenemos que ver todos los ejercicios, porque la Sala Superior del Tribunal dejó solamente dos opciones. Así es. Ahora les cambio otra. Se habrían puesto a analizar los números de cada uno de los partidos políticos para saber si alguno de ellos logra construir los consensos suficientes que le permitan su registro estatal y tener un diputado plurinominal. Claro. Eso le cambia la configuración al Congreso del Estado. ¿Y saben qué es lo peor? Ayer ya estuvo la sesión de reparto de todas las comisiones.
Entonces, alguien está asesorando mal, ¿sí?, a la Cámara de Diputados. La misma autoridad electoral del Estado no está previendo estos escenarios que vienen de una nueva ley. Recuerden ustedes que es una nueva ley electoral. Que no la estudian. Y está dejando vulnerable a la máxima autoridad, que es la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. Y que les puede cambiar el panorama. ¿Pero saben por qué? Porque los cotos de poder impusieron ciertos perfiles en las diferentes áreas. Así es. Que no tuvieron la capacidad para enfrentar este nuevo escenario electoral. Y La así, en capacidad, toda la materia. exactamente. La falta de capacidad para... No te sé que yo no venía a hablar de eso. Pero sí, nosotros lo habíamos señalado incluso, ya lo habíamos señalado desde el inicio incluso de las propias del proceso electoral, que veíamos un escenario, decía Humberto, peligroso, ¿no? Y así sucedió, ¿sí? El peligro continúa latente. Sí, ahí está. Y volvemos otra vez, la incompetencia y la capacidad de los perfiles en donde están las personas estratégicas es lo que ahora está provocando. El gran asunto es también es que esto nos pueda permitir cierta experiencia como para evitar a veces que se estén repitiendo este tipo de Pero cosas. ¿sabes cuál es el problema? Pero lo que pasa es no que aprendemos de las experiencias. El gran problema es que ya cuando se interponen, y lo dijo bien el licenciado, los cotos del poder, cuando las cúpulas son las que determinan y deciden de qué manera se va a gobernar, o se va a elegir, o se van a tener, o se va a reestructurar, por ejemplo, en este caso, un congreso, pues ahí es cuando decimos, pues sale sobrando y la ciudadanía, sale sobrando todo el mundo, Pero sale a veces hasta sobrando en los tribunales No, electorales. es cuando volvemos a decir, les importa más el interés de partido que el bienestar de la ciudadanía. Eso está ya clarísimo. Creo que el que menos importa es quien le da poder a los que lo ostentan, ¿no? Porque al final de cuentas son las masas, esa masa que se ignore, que no se toma en cuenta y que vivan como vivan y hagan lo que hagan, pues son las que le dan sustento realmente a los poderes. Entonces yo creo que vamos mal, seguimos mal, y es lamentable porque creo que a este programa debemos haberle puesto vamos mal, porque es lo de diario. Pero bueno, oigan, y no sé si me permiten decirles un chismecillo. Fíjense que pues ya ven que el día de ayer el expresidente Cartoon, bien conocido Vicente Fox, pues arremetió en contra del gobernador de Nuevo León, del recién llegado gobernador de Nuevo León. Sí, dijo que bueno, pues que estos tipos de gobernantes pues no daban ninguna certeza a la ciudadanía, porque no tenían un partido que los respaldara y que les diera pues el sostén, y que le den a la ciudadanía la seguridad que se necesita, porque al final de cuentas, dijo Vicente Fox, los independientes pueden hacer lo que se les antoje, y pues son un peligro para la sociedad. Bueno, pues entonces a mí me platicaron que el día de hoy muy temprano el presidente municipal de Morelia, quien también fue nuevo concepto de candidatos independientes con muchos compromisos, pero al final independientes. Bueno, pues que tuve ahí una reunioncita, y que están revisando muy cuidadosamente todas las estrategias. Estaban hablando, incluso hablaron de tu asunto, Rosario, de la queja esta de la alberca, que estuvieron tratando, y que dijo él que pues iba a demostrar que los candidatos independientes son los que más le pueden reportar a la ciudadanía. Resultados Pero favorables. espérame, pero que al parecer, eso es un chisme, no sé si es cierto o no, a mí me lo platicaron gente que estuvo por ahí oyendo esta situación, que porque al final de cuentas pues él tenía que darle buenas cuentas a quienes lo apoyaron para llegar a la presidencia municipal, y empezó a nombrar gente pues del PRI, del PAN, del PRD. Entonces así como que independientes, pues no resulta, más bien son como pluripartidistas, ¿no? Más bien. De independientes no le dio. Porque lo van a apoyar sí para el gobierno. Miren, yo creo que dejan mucho que desear. El único candidato independiente que realmente existió en las elecciones, bueno, el único ganador es El joven de Guadalajara. el joven de Guadalajara, un líder de la escuela ITESO, un joven muy... Ahorita me acuerdo.
por eso me acuerdo del apellido, ¿sí? Un joven líder, ¿no? Así es. Y que además demostró que con los recursos mínimos sacaba adelante la campaña, ganó por redes sociales. Puedo pensar que es el único que realmente puede decir que es independiente. Miren, el Bronco, Jaime Rodríguez, hoy gobernador en funciones de Nuevo León, fue presidente municipal en Guadalupe del PRI. ¿Sí? Él, esa actitud, como su sobrenombre lo dice, bronca, ¿sí? Que enfrenta todo, pues se la vendió muy bien a la sociedad de Nuevo León y además supo hacer buenas comparsas. Escuchen bien lo que estoy diciendo, o sea, buenas comparsas con los grandes empresarios de Nuevo León para tener todos los recursos suficientes y llegar a la gobernatura del estado. Pero habrá que analizar el ejercicio de los 3 años de su gobierno en el municipio que él enfrentó. Claro. ¿Sí? Salió con algunos señalamientos. Algo que a mí no me parece congruente del Bronco es que el día de su toma de protesta da un discurso donde cubre todas las formalidades que se requiere en el escenario en el que estaba y luego sale y va a la plaza pública y da otro discurso totalmente diferente, el que la gente quiere escuchar, hasta con palabras altisonantes y retando, ¿no? Y dejando vulnerable la figura constitutiva del Estado de Nuevo León, que es la del gobernador. Ayer sale en un acto por demás ridículo, él mismo clausurando la casa de gobierno del gobierno de Nuevo León, ¿no? Poniéndole una cadena ahí a las puertas porque él va a atender a 5 cuadras de su oficina y va a andar en moto y en bicicleta, y perdónenme la expresión, dice, voy a andar en moto que no sea aunque me dé un chifladazo, ¿no? Entonces, lamentablemente mucha gente sigue creyendo en ese tipo de discursos vacíos, en ese tipo de discursos que solamente nos satisfacen el oído, ¿no? Ni siquiera los escuchamos, nomás los oímos y por esa razón nos están convenciendo. El caso de Alfonso es diferente. En esencia no deja de ser algo similar porque, bueno, pues es la alternativa que la sociedad cansada de los partidos políticos encontró. Pero me parece algo que también necesitamos estudiar a fondo. Yo no me queda duda que está legitimado hoy como presidente municipal el joven Alfonso Martínez Cázares, de quien gozo de una buena relación y buena amistad, pero también habrá que analizar que cuando se requería tener el 2% del padrón electoral que firmaran a su favor para ser candidato independiente, se las vio muy negras, Sí, con muchos trabajos, estaba juntando las 11,000 y tantas firmas. No, de hecho Cuando se vio presionado, empezamos a ver, ustedes los medios de comunicación nos dieron a conocer que se reunía con fulanos, con sultanos, con perenganos, para alcanzar el número de votos necesarios de acuerdo a la ley que reconocieran su participación como candidato ciudadano. ¿Lo recuerdan? Sí. Yo de hecho voy a hacer ahí precisamente yo estuve platicando con unas gentes de las cuales son partidarias, son del Partido de la Revolución Democrática, y me dijeron que pidieron, claro. Échame la mano y ya veré yo cómo te echó la mano. Y le pasaron la lista y le dijeron, mira, van a ir tantas gentes a votar. Eso no se hace de gratis, Claro. Eso genera compromisos. Claro. Y los compromisos en materia electoral son facturas que se cobran tarde que temprano. Claro. Entonces ya dejó en esencia de ser el independiente de los partidos políticos, ¿sí? Que fue muy astuto y le sirvió para llegar a la presidencia municipal, pero ya les mintió a los ciudadanos que le dieron su confianza. Sí, bueno, de Y inicio. como resultado de lo que estás diciendo tú ahorita, ¿no? Que hay de unos colores, de otros, ¿no? Entonces no le estamos hablando con la verdad a la sociedad, nos seguimos sirviendo. Después de los resultados de esta elección del 7 de junio, hoy vemos en los diferentes estados de la República que le empiezan a cerrar las puertas al tema de los candidatos independientes. Sí. Porque, como no tienen una estructura que los regule como un partido político a sus militantes, ¿sí? Son vulnerables de hacerle lo que se les dé su gana al presupuesto, lo que se les dé su gana a las necesidades sociales, aunque los juzguen después. Y eso es muy peligroso. No, pues sí, porque mientras están en el cargo pueden hacer y deshacer ya después. Oye, y bueno, para el tema que invitamos al licenciado, pues se cumplen ya 2 años. ¿Se acuerdan cómo andaba? En ese tiempo era el gobernador del
estado, fungía como gobernador del estado, el licenciado Jesús Reina García. Se recuerdan que, bueno, pues andaba en gran acción por aquellas pues víctimas que se vieron afectadas por los huracanes del año 2013. Así es. Sí. Usted también trabajó muy duro ahí, licenciado. Sí, fue muy lamentable los sucesos que se dieron con la tormenta Ingrid y el huracán Manuel, ¿sí? Hace 2 años exactamente que anduvimos trabajando por aquel rumbo. Mi amigo el licenciado Jesús Reina García era el gobernador interino entonces por términos de la Constitución, y nosotros en el ISSSTE contábamos con un gran amigo de Michoacán, un servidor público comprometido con su función, pero que siempre manifestaba que su segunda casa era Michoacán. Y previo a esos días visitó Michoacán Sebastián Lerdo de Tejada, donde anunciamos grandes compromisos del ISSSTE para con Michoacán, donde anunciamos la conclusión del hospital de 3er nivel para que fuera regional, como lo es el día de hoy, donde anunciamos el 0 pase de revista ya a los jubilados y pensionados. Hay que recordarlo porque parece que a la gente se le olvida. Mucha gente que todavía no se lo olvida y lo agradece. Sí, pero la inmensa mayoría de las personas se les olvida. Miren, aquel acto denigrante del que teníamos que ver a todos los jubilados y pensionados cada 2 meses para decirle, si estás vivo para seguirte pagando. Déjame verte, ¿no? El pase de supervivencia, ¿no? Pues Sebastián vino a Michoacán, hicimos un estudio, un diagnóstico, en colaboración con el registro civil, y lanzamos un proyecto nacional desde aquí. Me decía, recuerdo, digo, lamentablemente Sebastián no existe, murió, con mucho dolor se los digo, pero me decía, es que cómo podemos hacerlos seguir pasando vergüenzas a nuestros viejos, ¿no? Y nuestros viejos es un término afectivo, ¿no? No despectivo. Entonces, pues, anunciamos ese gran proyecto y que hoy beneficia alrededor de 26,000 jubilados y pensionados en Michoacán y por el orden del 1.200.000 en todo el país, ¿no? Hay vivales, hay quienes se les muere el papá y no lo anuncian para seguir cobrando la pensión, pero llega un momento en el que se presenta una inconsistencia porque cruzamos información, los registros civiles, ¿sí? Con la FONAPO, y a su vez nos damos cuenta tarde que temprano. Bueno, pues en esos grandes anuncios, lamentablemente estábamos pasando por el suceso que ya mencioné, meteorológico. Sebastián se compromete con Michoacán. Sebastián se compromete con el gobernador entonces, el compañero de legislatura de él, y le ofrece para acudir a cada uno de los municipios decretados ya como zona de desastre, porque recordarán ustedes que fueron 14 los municipios que sufrieron grandes desastres y solamente logramos conciliar con el gobierno federal que se reconocieran 10, ¿no? Sebastián se compromete con Jesús y le ofrece gestionarle 10,000 despensas para hacer las entregas en cada uno de los municipios en desastre, ¿no? Y a mí como al delegado federal del ISSSTE me instruye casa por casa y en mano les vamos a llevar estas despensas a todos los damnificados. La Secretaría de Desarrollo Social, encabezada en aquel entonces por Rodrigo Iván, gestionar con la Secretaría de Gobernación equipo, colchonetas, material de higiene, material de limpieza personal, y nos fuimos juntos a hacer este recorrido, empezando en el municipio, en la comunidad de Nexpan del municipio de Lázaro Cárdenas, y terminando en las últimas comunidades de San Felipe, allá abajo en las tierras del licenciado Ausencio Chávez Hernández, por el rumbo de Huetamo, San Lucas, ¿sí? Los 10 municipios en aquellos entonces, espero que no me falte ninguno, fueron Aquila, Coahuayana, Cualcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga, Tumbiscatío, acá abajo Carácuaro, Nocupétaro, Huetamo, San Lucas, y por ahí se me puede escapar uno. Recorrimos 59 comunidades de esos 10 municipios. Aquí reconozco públicamente, y ojalá lo escuchen mis compañeros trabajadores funcionarios entonces del ISSSTE, que se dieron a la tarea de acompañarme. Veían ustedes a jefes de departamento, a subdelegados, a directores de hospitales, a la directora del Hospital de Alta Especialidad, que la saludo donde quiera que esté, la doctora Ana Rosa Bobadilla Quintero, un gran elemento, mi reconocimiento, entregando despensas en mano a las altas horas de la noche en las condiciones tan adversas que estaban en aquellas zonas. Recuerdo particularmente el crucero que
se da entre Huetamo y la carretera que va por la costera del Balsas y que va rumbo a Guerrero. Hay una comunidad ahí, La Espinosa creo que se llama, donde tuvimos que pasar retenes de elementos armados. Sí, porque además estaba la situación drástica, ¿no? Y uno de ellos con tal violencia que nos bajó del carro y demás. Y me refiero a este caso en particular porque la directora como mujer dentro de su bolsa traía muchas cosas. Y pues, delincuente ahí traía escoriaciones en la mano, pero nosotros sentíamos que nos disparaba, ¿no? Y de repente le digo, a ver, joven, permítame, y saca una pomada de su bolsa y le dice, póngase eso ahí porque se le va a infectar. Entonces el muchachillo, después de que la doctora le pone la crema en la mano, se le empieza a untar, ¡ay, me está ardiendo! Sí, se va a curar, ¿no? Y fue la forma en la que me dijo, pues ándale, pues ustedes esos que andan dando despensas, y nos dieron el pase, ¿no? O sea, gracias a esa formada. No nada más fuimos a verles la cara a todos nuestros paisanos en estado de desgracia, no nada más fuimos a ayudarles a sobrellevar este lamentable suceso por el que pasaban, también vivimos grandes experiencias y pusimos en riesgo hasta la propia seguridad de nosotros. Así, ¿no? Es. Yo creo que fue un gran trabajo en conjunto con el gobierno de Michoacán que no puede pasar desapercibido, porque además pero perdón que lo interrumpa, pero ¿sabe qué es lo lamentable? Y lo comentábamos con usted precisamente, que la gente se le olvidan esas cosas. Y lo peor de todo, que los funcionarios que se quedan no continúan con esa labor. Eso es lo que yo quería tocar. Nuevamente vamos a diferentes municipios y comunidades que sufrieron estos lamentables desastres y hubo dependencias que no cumplían los compromisos. Afortunadamente hoy está de regreso Alejandro Lambretón como director general del centro SCT, que junto conmigo recorrió todos los lugares donde se acabaron los caminos y hizo grandes compromisos y les iba dando seguimiento, nada más pues, que lo tuvieron que mandar a concentrar a las oficinas nacionales de SCT. Hoy está de regreso, seguro estoy que a estar en su escritorio con muchos pendientes dándole revisión a todos aquellos compromisos que hicimos. Recuerdo claramente mis reuniones de acuerdos con el secretario de Educación, con el secretario de Salud, don Rafael Díaz, pues porque de repente nos quedamos sin centros de salud y el único que tenía posibilidades de apoyarnos era el ISSSTE. Incluso el Seguro Social se acabaron sus clínicas, y esto lo dicen porque fueron construidas en lugares indebidos, ¿no? Exactamente. Que pues todos el servicio médico y toda la atención se los damos a través de nuestras unidades de medicina familiar, nuestras clínicas de medicina familiar o nuestras clínicas y hospitales. Pero es importante que recordemos este suceso porque el estado del tiempo nos dice hoy que se está complicando cada vez más el tema del niño, el tema de los huracanes, y que lo podemos volver a sufrir en cualquier momento. Y si no tuvimos la capacidad para renovar nuestra infraestructura, para hacer los ajustes necesarios en cada una de estas comunidades, pues vamos a volver a ver a la gente sufrir algo que pasó hace 2 años. Sí, porque no se hizo, o sea, fue lo que se atendió en esos días y la realidad es que no se avanzó más. El trabajo se reconoce, o al menos en su caso lo pudiera reconocer la misma gente que sufrió ese tipo de situaciones, pero quienes están después al frente en las instituciones terminan dejando. Y también la gente, ¿no? También la sociedad que es beneficiada o que se supone va a ser beneficiada con esos apoyos, también debería de exigirle a las autoridades que les cumplan. A ver, Rosario, estás en una comunidad en el último pero estado pero desgraciadamente vemos ese gran conflicto que cuando dicen es que ya es nuevo gobierno y bueno, pues ya no se quiere ser responsable de las promesas que hizo el anterior. Nuevo funcionario, o sea, déjate de que sea nuevo gobierno, nuevo funcionario. Por eso, independientemente de quien llega, ya dice es nuevo. La ley de responsabilidad de los servidores públicos instruye claramente en sus primeros 5 artículos que el funcionario público que ingresa a una responsabilidad asume todos y cada uno de los compromisos que esa dependencia tiene. Pero a ver, yo ahí porque al final de cuentas efectivamente habrá muy pocos y ojalá sea tu caso en el sentido de decir, sabes que pues hay que retomarlos, más porque a ti te costó, sabes el sufrimiento, sabes de las vivencias que tuviste para poder hacer esa loable labor, pero no todos desgraciadamente
incompatible con la ley. Porque no hay compromiso con el Estado. Porque no hay compromiso con y no hay vocación de servicio. Porque no son servidores No públicos hay de vocación. formación. Así es. Recuerdo, La Estimucha se llama el municipio allá abajo de Huetán, no se me pasaba el nombre. Recuerdo en esa lamentable ocasión que fui a un municipio que se llama La Esperanza, allá de Chinicuila para arriba, donde pasa el río Colima que divide exactamente el estado de Michoacán con Colima. Y la gente al verlos trabajando a esas horas de la noche, todos cansados y sudados, me dijeron, ¿todavía van a ir a otras comunidades de arriba? Sí, de regreso se vienen porque les vamos a hacer un caldito. Vimos todo devastado, el río que había desbordado 90 metros su cauce, ¿no? ¿De qué va a ser? ¿De qué va a ser el caldito? Pues nos hicieron un caldo de pescado, yo los iba a sacar los pescados buenísimos, nos supo a gloria. Entonces de repente llegó una muchachita y dijo, es que a mí no me dieron despensa. ¿Cómo que no me dieron despensa? Tampoco me dieron cobijas. ¿Cómo que no me dieron cobijas? ¿Por qué? Es que le pregunté a ese señor que si me iba a dar a mí y me dijo, sí, párate donde está tu casa y la responsabilidad que tenemos es que es dárselos en su casa y en su mano. Y luego, ¿por qué no te lo dieron? Pues es que ya no me pude parar porque ya mi casa no estaba. Fíjense, ¿sí? La humildad de la muchacha esta, no recibí nada porque pues ya mi casa no estaba, ¿dónde me iba a parar en mi casa? Y esos ciudadanos votaron. Esos ciudadanos le dieron la confianza a alguien. Esos ciudadanos vieron muchos carteles, muchos pasacalles, muchos trípticos, muchas camisetas y le depositan la confianza a alguien. ¿Sí? No es el caso hoy del gobernador Silvano, pero todavía esos ciudadanos tienen muchas deudas que les debemos de Pero no es el caso de Silvano, pero sí es el caso de que, bueno, pues esto lo tomen como una experiencia para quienes hoy están en estos puestos. Que debe de, no, es que lo que decíamos, el pueblo debe ser reconocido como lo que es. Creo que yo con mucha tristeza, nosotros hemos dicho, yo veo una clase política podrida, porque se les olvida precisamente, sin esas masas simplemente no existiría la función pública. No tendrían trabajo. Entonces, yo creo que sí vale la pena una composición, aunque también mucha responsabilidad tienen los partidos políticos. Creo que se han hecho totalmente, ¿qué te diré? Pues a modo, los veo con mucha irresponsabilidad. No ha habido creación de cuadros. En los últimos años, cualquier jovencito, nada más que le caiga bien a alguien con posibilidades, puede acceder a puestos incluso de elección popular, pero no hay creación de cuadros. Sí, de acuerdo, sin capacidad, pero no hay creación de cuadros, es decir, no salen de los partidos políticos jóvenes que puedan reemplazar a la generación pues sí, porque no hay compromiso, no hay compromiso se por parte de los arropan partidos o se sienten políticos. arropados por los padrinazgos o por el amiguismo, es que es hijo de fulano y bueno, pues le voy a dar una oportunidad porque me ayudó. Entonces pues ahí vemos, pero no se ponen a pensar si esos jóvenes o si esos nuevos funcionarios de verdad tienen la vocación, pero sobre todo la capacidad para estar al frente del cargo que se les da. Así es que son muchos casos que hemos visto en los últimos años, ¿no? Gente que incluso, y lo tenemos que decir, se pararon enfrente de funcionarios en ese tiempo, cabezas de grupos en los diferentes partidos políticos, les cayeron bien, los empezaron a jalar, y bueno, pues ahora incluso muchos de ellos dicen que muy mal agradecidos con quienes los formaron. Los empezaron a jalar y les empezaron a dar sus trabajitos y el asunto, corrieron los chamacos y hoy muchos ostentan puestos pues de decisión y los partidos políticos han olvidado de la creación de cuadros. Ya hace muchísimos años, yo diría, ¿cuántos años han olvidado que no hay liderazgos que puedan guiar a estas nuevas generaciones no, por el pues camino no hay cuadros. de la formación, de la vocación de servicio, perdón, más bien, donde digan, ¿sabes qué? Pues yo voy a trabajar por y para, no para mí y para mi bolsillo. Miren ¿no? ustedes, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que hoy es la LEGIPE, decía claramente en uno de sus apartados, parece ser que era el capítulo 7, la vocalía de capacitación electoral es responsable de promover la cultura política. Y
tendría que obligar a los partidos políticos a tener, desde luego, cursos, conferencias, escuelas de formación política, formación política. Pero parece ser que han hecho todo lo contrario. De formación Siguiendo plenamente con ustedes, y analizamos la 70ª legislatura, la 71ª, segunda y tercera, que hoy llega, ¿sí? Pues estamos analizando los perfiles de cada uno de estos, la experiencia, el compromiso, la vocación de servicio, y en todos los colores y sabores dejan mucho que decir. Así es. Por eso cualquiera de los legisladores que llega con conocimiento limitado, sobresale de todos los demás, ¿no? Sí, claro. Qué paradójica fue la 72ª legislatura. Yo lo había preparado. No, están saliendo los temas. La 72ª legislatura fue una legislatura tan atípica, porque una vez que se da la reforma de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, de donde surge ahora la famosa presidencia de la mesa directiva y la presidencia de la Junta de Coordinación Política, que no era el escenario anterior, pues habría un reparto de poderes muy fuerte. Tan paradójica fue la 72ª legislatura que un diputado de un partido chiquito, ¿sí?, fue el que presidió 8 meses la mesa directiva. Fue el diputado más productivo en el Congreso del Estado. Propuso 3 leyes aprobadas, 2, 4 reformas aprobadas, 3 acuerdos, ¿sí?, de reconocimiento a las Fuerzas Armadas, de reconocimiento a la Fuerza Naval, de reconocimiento del Día del Maestro, y se las aprobaron. Y era diputado de un solo partido. Nueva Alianza. No era ni del PRI, ni era del PAN, ni del PRD. Resulta que el diputado más productivo es el que no tenía que hacer consensos con nadie, el que no tenía que darle cuentas al coordinador de la fracción parlamentaria, el que no tenía que ir a persinar a... Que se aglutinaron en partidos únicos y hicieron su propia... Que ahí surge la propuesta y la reforma de la Ley Orgánica del Congreso, donde los partidos con una representación se pueden sumar más de 3 a hacer una fracción parlamentaria. Eso no existía. Exacto. Entonces hay muchas cosas que están por verse todavía en esta 73ª legislatura. No, estamos empezando. Pues, licenciado Diego Romero, Chávez, le agradezco mucho, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en esta emisión de Tecnología Política. Ya se nos agotó el tiempo, pero quiero hacer el compromiso para que esté con nosotros en alguna otra mesa. El tiempo usted lo pone. La semana próxima sería un buen tiempo. Muy bien. Muy apenado porque abordamos una serie de temas diferentes a los que originalmente habíamos platicado. Es un gusto estar con ustedes. Los felicito mucho que estén con tal apertura, sin gran compromiso, ni siquiera político, ni mucho menos, ¿no? Hoy lo que la sociedad exige es la transparencia en todos los ámbitos de competencia, y los medios de comunicación también requieren de ser transparentes y de transmitirle a la sociedad lo que es la gran fortuna que nos ha dado hoy estos tiempos, lo que es la internet, lo que es estos espacios donde ya por desgracia no los podemos ver en televisiones abiertas, televisoras, en radiodifusoras, porque bueno, pues en muchas ocasiones son muy limitados o muchos compromisos. Y hoy la internet pues, nos permite hablar de manera muy abierta sobre temas que la gente, que la ciudadanía, que los michoacanos hoy están pidiendo a gritos. Pues yo estoy en la mayor disposición de acudir cuando ustedes me inviten, desde luego de abordar todos los temas con mucho respeto, con mucha caballerosidad, que es lo que a mí me caracteriza. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Nos despedimos, agradecerles que hayan estado con nosotros y recordarles que estamos en www.radiopolitica.mx, 9 de la mañana, el noticiero Política en Acción, para que esté muy atento. Gracias, Hernández. Nos vamos, muchas gracias. Como siempre, agradecemos el favor de su atención en esta mesa política de Trilogía. Y bueno, pues yo los invito para que me escuchen en punto de las 8 de la mañana en nuestra emisión de Al Instante Michoacán a través de www.noticiasenmichoacán.com.mx. Hasta mañana y buen provecho. Bien, pues yo soy Elizabeth Valencia y como siempre ya sabes, te recomiendo que visites la dirección correcta, sr490.com, y que escuches mi informativo SR News International a partir de las 9:30 de la noche, tiempo del centro de la República Mexicana, 7:30 tiempo del Pacífico en los Estados Unidos. Nos escuchamos mañana y recuerda retransmisión. Oye,
Por cierto, me volvieron a hackear, ahorita me están comentando, me volvieron a hackear la página, pero no se preocupe que ya, como somos clientes de los hackers, tenemos todo resuelto y en un momento más regresamos al aire. Pásenlo muy bien, buenas tardes. Gracias, Rubén. A partir de hoy comienza una nueva historia. Trilogía política. Podemos no tener la verdad, pero sí una opinión. Como la sentimos. Los temas más candentes sobre la mesa. 3 voces, 3 pensamientos. 3 personalidades. 3 empresas, una finalidad: informar. Trilogía política.